Bueno, vamos a comenzar un tema nuevo y este tema la serie se llama Familia Cristiana. Y lo titulo Familia Cristiana porque la sociedad ha desdibujado qué es la familia. La familia está desdibujada y de hecho en un gran porcentaje en el mundo, y lo vamos a ver más adelante cuando avancen las enseñanzas, vamos a ver estudios y porcentajes de cómo la familia se ha venido deteriorando. Y una de las causas que se ha venido deteriorando es porque nosotros hemos dejado a Dios. El dejar a Dios ha sido una de las razones por las cuales se ha deteriorado. Porque los valores que nosotros tenemos, la mayoría de los valores más fuertes los recibimos de nuestra familia. Y entonces vamos a orar para que Dios nos dé esta palabra y nos ilumine. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos la palabra que tú vas a dar en este día, Señor. Padre, pedimos que traigas, Señor, conocimiento, revelación, sabiduría a través de tu palabra y podamos entender qué es lo que tú tienes para la familia de este tiempo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los hombres y mujeres que tú has llamado a hacer la labor más importante de la sociedad, y es ser esas personas que sean la base y que sean los líderes de sus familias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú has puesto en nuestras familias personas que sin esas personas no seríamos lo que somos ahora, Señor, porque tú has puesto esas personas, abuelos, abuelas, madres, padres, personas que han ayudado, Señor, y tú has estado en el centro dirigiendo a estas personas para que sean roles de ejemplo para nosotros, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esto, Dios, y pedimos, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, vamos a empezar a hablar de un tema y lo vamos a tratar en varias enseñanzas. Esta es la primera parte y es la paternidad, la paternidad, un diseño de Dios. ¿Y por qué digo paternidad? Porque Dios es un padre. La principal posición de Dios es ser nuestro Padre. Y para mirar esa característica de Dios, tenemos que empezar a hacer un ejercicio de nuestra imaginación, pero le vamos a dar una base bíblica a esto. Digo esto porque cuando Dios tomó su rol de Padre, ni siquiera existíamos nosotros. Por eso nosotros decimos muchas veces Padre eterno. El rol de Padre de Dios existe desde el momento mismo, antes de la creación del hombre. Y eso tiene base bíblica. Estoy hablando del tiempo antes del tiempo, del espacio y de la materia, un tiempo antes de Génesis 1.1. Ustedes saben que Génesis 1.1 dice, en el principio, cuando hablo del principio es la creación del tiempo, creó Dios los cielos y la tierra, el espacio y la tierra, la materia. Dios crea todo, pero antes de eso ya Dios existía. Y Dios no existe por existir. Dios es el ser en sí. Dios siempre ha existido. Nosotros somos creados, pero Él siempre ha existido. Y desde antes Él ya era Padre. Él ya era Padre. Vamos a ver Juan 1.1, que nos habla del principio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mire que dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, estamos hablando del principio antes de que comenzara esa creación. Ya Dios existía. Y Dios existía en esa persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ese tiempo, Dios ya sabía qué iba a pasar con su creación, porque como Dios todo lo sabe, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero aún así Él tomó la decisión de crearnos a nosotros. Y desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había decidido el plan. O sea, el libro de Apocalipsis y todo esto que nosotros vemos ya estaba escrito en la mente de Dios. Y luego fue revelado a Juan y a los profetas y a todas estas personas que vienen luego y escriben.
pero ya en el tiempo antes del tiempo ya estaba todo en la mente de Dios. Primera de Pedro 1 del 18 al 21 nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Mire tremendo esto, dice: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué está diciendo? Que de nuestros padres nosotros recibimos una herencia que era vana. ¿Por qué era vana? Porque de nuestros padres nosotros recibimos la herencia que viene de Adán y Eva, que es el pecado. Dice: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Nuestros primeros padres decidieron vivir independientes de Dios. Nosotros recibimos la independencia, querer vivir independientes de Dios, haciendo nuestra propia voluntad solamente. Entonces vuelve atrás, amor, por favor. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, la herencia que Dios nos dio no es corruptible, sigue, por favor, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, mire esta palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia? Que antes del tiempo, antes de que todo existiera, Dios había decidido crearnos a nosotros y que nosotros fuéramos ese pináculo de la creación, que todo fuera creado para nosotros. Dios ya había decidido, y Dios tomó, digamos, de cierta manera, Dios tomó el riesgo de crear una persona, de crear un ser parecido a Él, con voluntad, con capacidad de decidir. Y Dios sabía que al tener el hombre la voluntad y la capacidad de decidir, iba a fallar. Y aún así, Dios tomó el riesgo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, habían decidido que Jesús tenía que hacer este trabajo que se llama la redención. ¿Cuál fue el trabajo? Que Jesús mismo tenía que venir a la tierra. Es decir, es como que antes de que todo fuera creado, ya Dios había decidido que Jesús tenía que venir a la tierra a morir por los pecadores. Pero entonces mire la hermosura y la tremenda capacidad de Dios en su mente, que todo lo conoce y todo lo sabe. Dios entonces comienza a hacer su creación, y al hombre le dio esa capacidad de decidir. Lo vemos, mire, por eso Dios, eso es lo que nos hace distinto de las otras cosas de la creación. Nos dio la capacidad de decidir. Génesis 1 del 26 al 27 nos muestra la autoridad que Dios le dio al hombre. Entonces Dios dijo al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mira esto tremendo. O sea, Dios, Él no hizo cualquier cosa. Él no hizo como un animal, no, Él hizo un hombre a su imagen. ¿Qué caracteriza a Dios qué tiene esa característica de Dios que no tienen las otras cosas? Voluntad. Un ser con capacidad de decidir. Un ser con intelecto. Un ser con voluntad. Y entonces Dios le dice: y esta persona yo la voy a poner para que señoree. Él dice: yo no voy a colocar una máquina que haga lo que yo quiera que yo haga. No, yo le voy a colocar una máquina que tome decisiones por él mismo. Que tome decisiones por él mismo, siguiendo unos parámetros que yo le voy a dar. Entonces Dios crea al hombre y lo pone en la tierra. Y le dice: señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio esa potestad, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y mire esta palabra: varón y hembra lo creó. Es decir, que Dios miraba al hombre y a la mujer como una unidad. No lo miraba separado. Aunque los se crearon en diferentes momentos, porque primero fue creado el hombre y luego del hombre Dios sacó a la mujer. Dios a los dos los consideraba una unidad. De hecho, antes de que Adán tuviera mujer, Eva estaba en él. De él salió Eva. O sea, él no era completo sin Eva. Entonces Dios no creó otro hombre. Dios no creó una mujer con una mujer. Él creó de un hombre, sacó una mujer. Y ese fue el diseño de Dios desde el comienzo. Y ese es el diseño que realmente va a hacer que la persona se desarrolle y que la persona encuentre
total realización. Nunca un hombre en realidad va a complementar a otro hombre, ni una mujer va a complementar a otra mujer. Siempre en el diseño de Dios, el que complemento del hombre va a ser la mujer. Entonces Dios coloca esta primera familia, veámoslo también, y le da esta autoridad. Génesis 2, del 20 al 25. Génesis 2, del 20 al 25, dice: y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire esta situación. Dios, al crear al hombre y a la mujer, Dios había decidido varias cosas. ¿Cuál era la intención de Dios al crear la primera familia? ¿Qué era lo que Dios quería hacer con ellos? La intención de Dios no era ponerlos allá, a la deriva, sin ningún propósito o función. ¿Cuál era el propósito de Dios? Génesis 1, 26 y 28. Lo estábamos... 1, 26 y 28. Vamos a repetir eso. ¿Cuál era la intención? Entonces dijo Dios: para que señoree. Entonces esta es una de las razones. Y en el capítulo 2, versículo 15, que también está ahí, el Señor es más específico. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Entonces la función del hombre era guardar, o sea, era desarrollar ese jardín, labrarlo, pero al mismo tiempo cuidarlo. Entonces vamos a ver los propósitos. Primero, el primer propósito de Dios al crear al hombre: ser la imagen de Dios frente a la creación, ser el representante de Dios frente a la creación, tener autoridad sobre la creación, disfrutar de la creación. Eso lo vimos en el discipulado, por ejemplo. Dios no creó todo igual. Dios creó frutas diferentes, Dios creó animales diferentes, Dios creó sabores diferentes. ¿Por qué no creó todo igual? Dios lo creó todo porque todo lo creó para que nosotros lo disfrutáramos. El propósito de Dios era que el hombre disfrutara y que sea la imagen de Dios. Segunda razón por la que Dios creó al hombre: para que se multiplicara y fructificara. En esa razón, ¿para qué? Para que tuvieran hijos. Desde antes que el hombre cayera, Dios lo había creado para que tuvieran hijos, es decir, para que tuvieran descendencia. Es decir, por eso dice: y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El propósito de Dios era la familia. Segundo propósito, tercer propósito, señorear la creación. Cuarto propósito, guardar y cuidar la creación. Al final, el propósito de Dios no era tener un esclavo. El propósito de Dios no era tener una persona que andara como una máquina, lo que él le dijera, no. Él quería una persona con la cual relacionarse. Él quería una persona que estuviera sometido a él, pero que viviera en comunidad y en familia. Génesis 2, 24 y 25. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese era el propósito, que vivieran en familia. Por último, mire esta característica que pasó en el jardín del Edén. Por último, Dios conservaría el título de la creación por intermedio del hombre. Esto es evidencia del hecho que el hombre era su representante, por lo que esta característica es que debería estar sujeto a aquel que le delegó la autoridad. ¿Y cómo se demuestra esa sujeción? Por el mandamiento que le puso. Si Dios no le hubiera puesto a Adán y a Eva un mandamiento, era como si él le hubiera entregado todo. Pero él le puso un mandamiento, uno solo. ¿Cuántos mandamientos le puso Dios a Adán y a Eva? Uno. Solamente tenían un solo mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle a ellos que él todavía era el dueño de todo, pero él había sido puesto como la imagen de Dios para esa creación. El hombre había sido puesto como la imagen de Dios para esa creación.
Y de esta manera Dios restringió la autoridad del hombre por un solo mandamiento. Y ese solo mandamiento los protegía. ¿Por qué? ¿Por qué protegía ese solo mandamiento al hombre? La pregunta de la gente dice, ay, entonces ¿por qué puso Dios ese mandamiento? No hubiera puesto nada y estaríamos todavía en el jardín del Edén. No, la razón era para protegerlos. ¿Por qué? Porque el hombre, al infringir el mandamiento, iba a actuar independiente de Dios. Dios nunca deseó que el hombre actuara independiente de él. Sin embargo, que ejerciera su voluntad, pero que no fuera independiente de Dios, es decir, que siempre estuviera en una relación con Él. En el momento que el hombre cae, en el momento que el hombre come de ese árbol, ¿cómo se denomina esto? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Cómo se denomina esto? El pecado. El pecado es eso. Porque Dios les permitía acceso al árbol de la vida, pero no al árbol del conocimiento. Es decir, mientras ellos estaban dependientes de Dios, ellos tenían acceso al árbol de la vida. Pero cuando ellos infringieron el mandamiento, entonces ¿qué pasó? La maldición y la independencia de Dios entró en ellos. ¿Y cómo se deterioró entonces la familia, la primera familia? El hombre y la mujer vivían ¿en qué? En armonía con Dios. Ellos vivían en armonía con la naturaleza, de tal manera que cuando vemos Génesis 3, vemos que el hombre, la mujer habla con la serpiente. Algunos teólogos dicen, si vamos a Génesis 3, yo lo voy a leer acá, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire, los teólogos han discutido esto. ¿Y qué es lo que han discutido los teólogos? ¿Por qué Eva habló con la serpiente y no le pareció raro? Entonces algunos teólogos especulan, o sea, esto es especulación porque la Biblia no lo dice, que ellos se comunicaran con todos los animales, pero el hecho de que Eva se comunicara con la serpiente y no le pareciera extraño, algunos teólogos han especulado que ellos podían comunicarse con la naturaleza y hablar con ellos. Otros teólogos han dicho, la serpiente no era igual a todos los animales, porque dice que la serpiente, otros teólogos dicen que la serpiente era astuta, más que todos los animales, es decir, que había algo en la serpiente que no había en los otros animales de él, y que ellos se podían relacionar con la serpiente. Eso dicen algunos teólogos, ¿cierto? Hay muchas teorías muy locas sobre este punto, ¿cierto? Pero yo no voy a ahondar en eso. Bueno, ¿qué más dicen los teólogos? Que la serpiente cuando la serpiente fue castigada, la serpiente dijo que se arrastraría. ¿Y qué se le quitó a la serpiente entonces? Para que se pudiera arrastrar. Los pies. Algunos dicen que la serpiente tenía piernas. La serpiente tenía pies. Entonces tenía capacidad de comunicación, dicen algunos teólogos, y ellos podían comunicarse con la naturaleza. Yo puedo creer que en su estado, antes de haber caído, ellos podían comunicarse. De hecho, que Dios le dio la autoridad a Adán para ponerle nombre a todo. O sea, que Adán tenía un trabajo grande en el jardín del Edén, y él estaba con su familia. ¿Y cuál era la orden de Dios? Que se multiplicaran, que fueran familia, que tuvieran hijos. Esa era la orden que Dios les había dado a ellos. Y ellos vivían en constante armonía con Dios. ¿Cómo se comenzó a deteriorar la familia? Bueno, vamos a ver este pasaje en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová a Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sabemos que esa serpiente estaba poseída por el diablo. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Apocalipsis, cuando el diablo es echado al infierno, que ese no lo coloqué ahí, pero yo se los puedo mostrar. Apocalipsis 20 dice en el versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con una cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. ¿Sí ven? Eso está en Apocalipsis 21 y 2. Entonces, Satanás había tomado control de esta serpiente y de esta manera logró tentar a Eva. ¿Quién fue la que fue engañada? Eva fue la que fue engañada en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente ellos caen. Vamos a mirar Génesis 3 del 8 al 23. Dice, y oyeron
Cuando ellos caen, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces en este momento comienza el deterioro de la familia. ¿En qué momento? Cuando ellos caen. Y vemos varias cosas que pasan en la caída, que nos muestra que esos problemas siguen todavía desde esa época, dándose en todas las familias. Al caer se vio afectado, primero que pasó, al caer se vio afectado toda la creación se vio afectada. Primero, ¿qué sintieron ellos? Sentimientos de desnudez y de vergüenza y temor. Fue lo primero que ellos tuvieron. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Estamos desnudos, y se intentaron cubrir, ¿cierto? Eso fue lo primero que vieron. Bueno, entonces todo esto habla de la religiosidad también, que el hombre empezó a tratar como de cubrir su desnudez por él mismo. Segundo, empieza la tendencia a eludir la responsabilidad. Eso es consecuencia del pecado. Cuando nosotros hacemos algo malo, algo que es automático, están las personas, es echarle la culpa a otra, buscar a quien se le echa la culpa, pero no tomar la propia responsabilidad. Por eso cuando usted ve que le empieza a decir a la serpiente, le empieza a decir a Eva, no, eso, a Adán, no, eso fue Eva, le dice a Eva, no, eso fue la serpiente, y la serpiente no tenía a quien echarle la culpa. Entonces, entonces la segunda comienzo de terror es la tendencia a eludir la responsabilidad. Eso se ve en las parejas. Todo el tiempo nosotros todo es culpa de él, culpa de él, culpa de él, culpa de él, pero nunca miramos, o culpa mía, o culpa de ella, y ella culpa de él. Entonces nunca, o sea, esa misma batalla que tiene Aníbal con el pecado hace que el hombre siempre esté eludiendo la responsabilidad. Nunca es culpa de uno, siempre es culpa de otro, siempre es culpa de cómo me criaron, siempre es culpa de cómo fue mi mamá, siempre es culpa de que así no se fue. Eso es parte del pecado operando en nosotros todavía. Pero no decimos, no, es que eso fue culpa mía, no, es que yo me equivoqué. Eva se equivocó gravemente, y no era culpa solamente de la serpiente. Adán se equivocó gravemente, y no fue culpa de Eva, fue culpa de él. Y la serpiente también tuvo culpa porque se dejó usar por el diablo. Entonces, la primera consecuencia del pecado es nosotros echarle la culpa a otros. Y eso todavía lo estamos viviendo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender por qué las familias no progresan muchas veces. Y es porque nosotros esperamos que el otro cambie cuando el primero que tiene que cambiar es uno, para que el otro muchas veces comience a cambiar. Esperamos que sea el otro el que cambie, pero el cambio tiene que comenzar por uno. Tiene que comenzar por esta casa. Y el cambio más grande es cuando Dios entra a nuestro corazón. Tercera cosa que pasó, hubo una maldición sobre la creación. Como consecuencia, al hombre le iba a tocar más duro poder hacer producir la creación. Porque en la época de Génesis,
la creación producía sin necesidad de mucho esfuerzo. Pero desde este momento el hombre le tocó labrar la tierra más fuerte para que produjera. Y la tierra fue sujeta a maldición. La tierra tendría problemas de fertilidad. Cuarto, la reproducción. La reproducción iba a involucrar dolor. Es decir, cuando nacieran los hijos, que son el objeto luego de la reproducción, iban a nacer con dolor. Antes, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que producir hijos fuera doloroso, pero yo me imagino que imagínense eso sin dolor, las mujeres tendrían hasta como por ahí unos 150 hijos. Hubiera sido fácil. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eso afectó también la forma en que se reproducía el hombre. Y todo esto lo que produjo fue, otra cosa es que la reproducción y también él se transfirió la naturaleza carnal. Eso fue otra cosa, es decir, que la naturaleza carnal, o sea, la naturaleza separada de Dios iba a pasar de hombre a hombre, de hombre a hombre, de generación en generación. Eso fue algo que también trajo mucha dificultad a la familia, porque la naturaleza carnal produce muerte espiritual. Usted sabe, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esta muerte espiritual pasó a todos los hombres. Esa fue la razón por la cual Dios no podía permitir que ellos comieran del árbol de la vida. Porque Dios los tuvo que sacar del jardín del Edén. Era para protegerlos a ellos. Porque si ellos se quedaban ahí, iban a estar en muerte eterna. Y mucha gente vive en muerte eterna. Acuérdense lo que vimos en Apocalipsis. Por eso Jesús le decía a la gente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Para Dios, toda persona que está alejada de Dios está muerta. Está viva en su cuerpo, pero su espíritu está muerto. Recuerden, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué somos a imagen y semejanza de Dios? Porque tenemos un espíritu que tiene una identidad, una voluntad y un intelecto. Un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Entonces, eso hace que nos parezcamos a Dios, porque Dios también es espíritu. Y Dios también tiene voluntad y Dios también tiene intelecto. Entonces, todo esto comenzó. Otra cosa que comenzó ahí, lo que le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Desearás, en otras palabras, desearás dominar a tu marido. Esa es una de las consecuencias del pecado. Entonces, mire, si usted lo ve acá, el 16, a la mujer dijo, 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. De tu deseo, en otras traducciones, si usted mira otras traducciones de la Biblia, dice: y desearás dominar a tu marido. Busque otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. En esas versiones da a entender que una de las razones era que la mujer iba a desear dominar a su marido, pero el marido se iba a enseñorear de ella. Y eso fue como consecuencia. No era que, porque ellos estaban en un estado de igualdad de un montón de cosas, pero Dios permitió esto y creó este diseño de esta manera. No que el hombre deba oprimir a la mujer, no, sino que los dos deben ser un equipo, pero el hombre, Dios le puso ese liderazgo en su genética, en su naturaleza masculina. Por eso es que el hombre y la mujer se complementan, pero la mujer iba a desear siempre tener dominio sobre él. El deseo de ella y eso era consecuencia de la naturaleza pecaminosa, carnal, que se desató en la raza humana. Y eso es lo que esto en exceso es muy malo, porque hay mujeres que son realmente muy dominantes.
Y eso hace que muchas veces los matrimonios se afecten gravemente. Porque como el hombre tiene una naturaleza que es de ser líder y de guiar la familia, y si ella quiere tomar ese rol, entonces comienza a haber como una competencia entre los dos y el hombre se va a ir. Muchas veces se va a ir. O muchas veces el hombre va a ser irresponsable porque va a dejar que ella tome la posición y él se vuelve un irresponsable. Él se vuelve ¿cómo se dice? Un mantenido que no sirve para nada, porque deja que la mujer tome esa posición de liderazgo y él se vuelve como ¿cómo se le dicen eso? Un pelele. Y esa no es la voluntad. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya el liderazgo, que el hombre se desarrolle en su naturaleza. Cuando un hombre no puede desarrollar su naturaleza como hombre, él se va a sentir frustrado. Él se va a sentir, no se va a sentir bien. Pero no quiere decir, pero al hombre esto fue lo que pasó con lo de la mujer, pero ¿qué le pasó al hombre? La tierra fue maldecida por causa del hombre. El pecado la consecuencia más fuerte fue que Adán hubiera caído. La desobediencia de Adán. Entonces, esto era algo que lo vemos en la Biblia. Y esto afectó las relaciones familiares y originó una batalla de sexos también. Y originó una batalla también entre el bien y el mal. Mire que la serpiente le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Que estaba diciendo Dios, a causa de esto que acaba de pasar, en este momento hay una guerra espiritual por el alma de los hombres. Se originó, produciría la muerte física. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería con esta familia? Dios los saca y los saca del jardín del Edén, porque no los puede dejar allá. Pero Dios siempre deseó restaurar esa relación, y Dios siempre se ha manifestado como un padre y siempre ha querido tener una relación con nosotros. Amén. ¿Cuál fue con la persona que Dios se relacionó luego? Dios se relaciona con Enoc, lo vemos primero. Luego se relaciona con Abraham. Luego se relaciona con Noé. Luego se relaciona con Abraham. Dios siempre estaba buscando con quién tener una relación. Y siempre desde el principio Dios ha querido tener una relación como ¿de qué? De un padre. Es así que el padre de Adán y Eva, ¿quién era? ¿Quién era el padre de Adán y Eva? Dios. Pero ¿por qué después de Adán y Eva los hombres tienen que ser adoptados por Dios? Porque nosotros perdimos esa relación con Dios, la perdimos a causa del pecado. ¿Y eso afectó qué? La familia. La familia se vio gravemente afectada. La intención de Dios nunca fue estar alejado de ellos. Sin embargo, parte de la manifestación de su amor es darle la posibilidad de elegir. No hay amor sin elección, es decir, el amor no es irracional o un sentimiento, por lo que siempre lleva envuelto el ejercicio de la voluntad, es decir, la decisión previa y compromiso que se deriva del amor. No hay amor sin compromiso. Por eso dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por eso el matrimonio no es una creación del hombre. El matrimonio es una creación de Dios. Y la voluntad de Dios es que las parejas estén casadas en compromiso, porque el amor requiere compromiso. Cuando no hay compromiso, entonces no hay verdadero amor. El compromiso es consecuencia de que haya amor, porque el amor no es un sentimiento como nosotros nos lo pintan las películas y las novelas. Mire que si fuera por sentimientos, Dios ya nos hubiera acabado a todos, porque nosotros no hemos querido estar cerca de Dios. Pero si fuera por sentimientos, Dios ya nos habría acabado, porque ¿cuántas veces no hemos enojado a Dios? Dice la Biblia en Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque todos los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal, y por eso decidió traer un diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios requiere un compromiso. Por eso Dios, en su ejercicio de voluntad y amor, no se conformó a vivir sin nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no se conforma a vivir sin nosotros.
Porque Dios no se conformó a vivir sin nosotros. ¿Qué creen ustedes? Porque honramos su creación por amor. Por amor. Por amor a nosotros. Por amor. Nos creó por amor. Por amor. Entonces, esa es la razón de la familia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de la paternidad de Dios, tenemos que decir que Dios es un Padre amoroso y lo que pasa en la tierra no es consecuencia del castigo de Dios, sino que es consecuencia de nuestro pecado. Lo que nosotros vemos en la tierra, la cantidad de maldad, es consecuencia del pecado del hombre. No es que Dios quiera que el hombre pase por ese tipo de cosas, porque Dios es bueno. ¿Qué dice Juan 3:16? Que todos lo hemos leído. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Mateo 20:28. Voy a leer estos versículos para terminar. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Gálatas 1:3-5. Gálatas 1:3-5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios y el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo es de los más tremendos de la Biblia, que nos habla aquí por la naturaleza de Jesús. Jesús, antes de la creación del mundo, ya había decidido dar su vida por nosotros, antes de que todo fuera creado, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre en su mente tuvo el diseño de que el hombre representara a Dios en la tierra. Y la única forma que Él encontró para poder restaurar eso es viniendo Él mismo y muriendo por nosotros. Y el propósito de Dios es que la familia sea restaurada a la misma forma que nosotros teníamos en Jesús, cuando el hombre no había caído. Es decir, que la familia sea restaurada y que el diseño que Él había dado para la familia siga siendo la base de la sociedad. Lo que Dios quiere es que la familia sea la base de la sociedad, y la familia como el mismo diseño que Él hizo. El hombre ha dañado ese diseño. Y ya vimos las consecuencias de ese diseño, dañar ese diseño: sentimientos de desnudez, sentimientos de vergüenza, sentimientos de temor, la tendencia a eludir la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con los celos, todo lo que tiene que ver con esas cosas, son sentimientos que hemos heredado a causa del pecado. Maldición, la infertilidad, problemas en la reproducción, en las familias. Herencia del pecado, deterioro de las relaciones familiares, batalla de los sexos, el deseo de controlar el hombre a la mujer, subyugarla, o la mujer al hombre. Eso viene del mismo pecado: el egoísmo, la envidia, la falta de amor. Se originó la batalla por el alma del hombre. Y al final, ¿qué fue lo que produjo también eso? El pecado, la muerte física. ¿Sabes que nosotros vemos las consecuencias del pecado? Son devastadoras. Por eso es que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y el diseño de Dios es que haya un hombre y una mujer, y que un hombre y una mujer pueden de cierta manera transmitir ese modelo de Dios a los hijos. Y ese es el problema. Muchos de los que hemos crecido en este tiempo hemos sido personas que hemos sido criados por un solo padre, ya sea por la mamá o ya sea por el papá. Y eso ha creado muchos problemas, en el sentido de que las personas crecen con vacíos y crecen con falta de propósito, porque no pueden llenar ese propósito. Mira, el hombre y la mujer se complementan y ellos tienen un propósito. Cuando nosotros estamos juntos, transmitimos ese propósito a nuestros hijos. Pero cuando el hombre y la mujer no logran encontrar su propósito como uno solo que son, también lo transmiten a los hijos. Y por eso muchas veces los hijos crecen con esos problemas. No es problema, muchas veces no es culpa de uno, son circunstancias que se dan en la vida.
Y eso lo entiende Dios. Pero Dios quiere restaurar en Cristo Jesús todas esas cosas de la familia. Y lo que queremos hablar con esto es que Dios es un padre, y la importancia de que esté la pareja en la familia y que los hijos se críen dentro de una pareja. No es lo mismo que un hijo sea criado por el papá o sea criado por la mamá, en el sentido de lo que él va a crecer en su interior, con ese propósito, eso da una seguridad que no la da nada, porque ese es el diseño de Dios. No es lo mismo que te críen dos hombres o que te críen dos mujeres. Puede que le den todo el amor que quiera, pero como no es el complemento ideal, entonces ese niño no va a recibir el complemento ideal, que es el masculino y el femenino que el niño tiene que ver. Todos tenemos una esencia distinta. Así sea que que las personas se inyectan ahora hormonas, que yo he visto unas cosas tremendas en el mundo como está actualmente. Uno ve hombres en la actualidad que desde pequeños los están inyectando y los ve uno y parecen una mujer. Y uno dice, wow, esto no... Lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener mucho cuidado, porque el diseño de Dios está siendo atacado en este momento. El diseño de Dios está siendo menospreciado en este momento. Y en este momento existen leyes que están yendo en contra de ese diseño de Dios y que están promoviendo estas cosas. Esto es un atentado contra la familia. Si el diablo logra atentar contra la familia, logra destruir la sociedad. Porque las familias son la base que más inyecta valores en los hijos. Lo voy a decir de esta manera. Lo que usted aprende en la casa nunca se le olvida. Usted se le olvida lo que aprende en el colegio. Usted se le olvida lo que aprende, pero lo que usted recibe, los valores que usted recibe de su papá y su mamá, eso nunca se va a borrar. Es una escritura, es algo que se escribe en el alma de la persona, que es tan indeleble que aún uno casado repite comportamientos de los papás sin darse cuenta. Porque es algo que es como, es como una marca que el Señor le pone a uno en el alma. Claro, hay cosas que, por ejemplo, si uno crece en un hogar donde existe violencia intrafamiliar, Dios tiene que cambiar el corazón de esa persona y tiene que sanarla, porque muchas veces repiten lo mismo cuando están casados. Por eso usted ve, pongo un ejemplo, un hombre que ve que su papá es un borracho y dice, no, yo nunca seré borracho, mi papá era un borracho, y no se toma un trago, pero llega al matrimonio y termina de pronto golpeando a la esposa, como lo hacía su papá, y dice, ¿por qué? Y no lo entiende. ¿Por qué lo hace? O la mujer que dice, mi papá vea que dejó a mi mamá y se fue con otras mujeres y mi mamá quedó sola. Yo no me voy a casar con un hombre así. Y ese es el hombre que busca. Porque si ve como esas cosas quedan impresas en el alma de las personas y la gente no se da cuenta de eso. Entonces, cuando el diablo logró entrar en las familias, hizo un gran daño a la sociedad. Por eso la serie se llama Familia Cristiana. Y es la familia, por ejemplo, los hijos que nosotros tenemos que criar en este tiempo. Si tú ya no tienes la otra pareja, bueno, pues que conozcan a Jesucristo, porque Jesús es el Padre de todos. O sea, Dios puede suplir todas estas cosas y Dios puede restaurar las familias. Eso es lo que nosotros queremos decir, que Dios quiere una familia donde Cristo esté en la mitad, donde Cristo sea el centro de la casa. Yo le digo, por ejemplo, vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, vamos a ver en el futuro cuál es la responsabilidad del varón dentro de la casa, cuál es la responsabilidad de la mujer dentro de la casa. El hombre tiene una responsabilidad grande, según la Biblia, de enseñar. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. De enseñar y de ser el pastor de su casa. El primer ministerio que nosotros tenemos en nuestra casa. Usted quiere que sus hijos lleguen al Señor, siéntese y haga devocional con ellos. Haga devocional con sus hijos. Así sea que no les guste.
Pero esa palabra no va a llegar vacía, que usted se siente con ellos a leer la Biblia y hacer un devocional de 15, 20 minutos. Eso de a poquito, a granito en granito, usted va a hacer una gran diferencia. Entonces, viene el tiempo del Apocalipsis, y ya lo estamos hablando, lo hablamos toda la semana pasada, pero solamente si las familias están fortalecidas en Dios y las familias conocen a Cristo, va a llegar el arrebatamiento y nos vamos a ir con el Señor. Usted no quiere que en su familia, sino que las familias estén unidas y que crezcan en el Señor, que toda su familia sea salva, que toda su familia sepa que solamente en Jesús ellos van a tener total prosperidad, porque la gente tiene la mente puesta en otro lado, en el dinero, en otras cosas. Las familias solamente trabajan por el dinero, y hay cosas más importantes que el dinero. Y eso es lo que el mundo nos está enseñando, solamente es el dinero. Y cuando nosotros ponemos eso solamente ahí, entonces, pero claro, es una cosa que nos oprime, porque es el mundo. El mundo nos exige eso. Pero nosotros tenemos, acuérdese, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más importante es la salvación del alma de sus hijos. Yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de los jóvenes que crecen en la iglesia se apartan? Y un porcentaje muy alto. Y la realidad no es que llevarlos a la iglesia sea la razón solamente de que ellos sean cristianos, sino que es lo que en la casa pasa. Porque el cristianismo se enseña más en la casa que en la iglesia. El cristianismo se tiene que vivir en la casa y se tiene que manifestar en la iglesia, pero se tiene que vivir es en la casa, porque nosotros estamos más tiempo en la casa que en la iglesia. En la iglesia no te conocen sino la sonrisa. En la iglesia no te conocen sino la parte buena, pero en la casa sí nos conocen la parte mala. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cristianos. Y ahí es donde nosotros somos los que hacemos que nuestros familiares lleguen al Señor. Y muchas veces ni es tanto predicándoles. ¿Sabe qué es? Viviendo en rectitud. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ser nuestro Padre Celestial, que Él nunca nos abandonó, que aun cuando nosotros le dejamos y que nuestras familias muchas veces no han sido el ejemplo, Dios puede restaurar las cosas. Dios puede restaurar las cosas, pero depende también de nosotros, que andemos con Él. Amén. Vamos a entregarle este día. Yo te doy la oportunidad de que conozcas a Jesús. Si tú no conoces a Cristo y quieres que tu familia sea restaurada, este es el tiempo que Dios está diciendo: entrégate a Jesús para que Dios restaure a tu esposa, para que Dios restaure a tus hijos, para que ese hijo que está en las drogas o que tiene la mente perdida vea a un padre que le muestre a Dios. Acuérdese lo que era Adán para Eva. Dios quería que Adán le mostrara a Dios a Eva. Yo creo que Adán tuvo que haber fallado en algo también, para que Eva estuviera por allá hablando con una serpiente en vez de estar haciendo otras cosas. Él tenía esa responsabilidad. Por eso los ojos no se abrieron, los ojos de Adán no se abrieron, sino hasta que cayó él. Cuando Eva cayó no se abrieron los ojos, solo cuando cayó Adán se abrieron los ojos. Porque la responsabilidad de Adán era mucho mayor, porque su labor era cuidar a la creación. ¿Qué hacía Satanás en el jardín haciendo esas cosas con su mujer? Muy buena pregunta. ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Entonces mira que hay una responsabilidad de los hombres y de las mujeres como familia. Y el hombre tiene una responsabilidad muy grande, que de la violencia de la tierra y de la maldad de la tierra, nosotros como hombres hemos tenido una responsabilidad muy grande, porque como nosotros muchas veces no hemos tomado nuestro lugar, entonces nosotros hemos propiciado que nuestras familias y nuestros hijos sean hijos sin padre. Y eso ha sido muy duro para todo el mundo, porque eso ha dejado lisiado almáticamente en el alma a muchas personas, el haber crecido sin un padre.
Y nuestras madres han tenido que suplir esas dos labores, lo cual es una tarea titánica y casi que imposible. Ellas hacen lo mejor que pueden y Dios las bendiga por ponerlas ahí. Mamás que tuvimos, abnegadas, que fueron papá y mamá al mismo tiempo, porque muchas veces ha habido irresponsabilidad, porque muchas veces esos papás también fueron papás, hombres con vacíos por no tener un padre. Todo eso se replica de generación en generación, y eso es una de las tragedias que vive el mundo en este momento, la orfandad, un espíritu de orfandad, es decir, un espíritu como de vivir sin padre, una falta de paternidad. Esta es la introducción al tema, la paternidad de Dios. Vamos a hablar más adelante de cómo Dios toma a Abraham, cómo toma a Noé, cómo se hace padre de ellos, y cómo Dios restaura el pueblo de Israel, y cómo Dios a través de Jesucristo nos hace hijos y nos devuelve a nuestro Padre, porque Él es el que nos lleva al Padre. Mire lo que dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y una de las cosas más tremendas que hizo Jesucristo es devolvernos nuestro Padre. No teníamos Padre sin Dios por el pecado, pero cuando llegamos a Dios, nuestra paternidad volvió. Señor, en el nombre de Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mis pecados. Yo reconozco que el Padre te entregó a su único Hijo, como dice Juan 3:16, para que diera su vida por mí, para que yo tuviera vida eterna, y de esa manera recuperar el camino que estaba cerrado a causa del pecado. Y por la sangre de Jesucristo se rompió el velo de arriba abajo y tuvimos acceso al lugar santísimo de nuestro Padre. Y ya no somos hijos bastardos, sino que somos hijos adoptados de Dios. Somos adoptados de Dios a través de la sangre y del pacto de la sangre de Jesús. Yo creo, Señor, que mi pecado me había apartado de ti, pero hoy lo confieso y me arrepiento en el nombre de Jesucristo, y te pido que me hagas tu hijo, Señor. Gracias, porque mi corazón, Señor, es restaurado y tú eres mi papá, tú eres mi padre. Si usted no ha tenido padre, dígale: Señor, tú eres mi padre, tú eres mi papá. Gracias por ser mi Padre, Dios. Gracias por amarnos con amor eterno, dándonos a tu Hijo, entregando lo que más amabas. Y gracias porque la sangre de Jesús nos justificó del pecado. En el nombre de Jesús recibimos esa redención, esa adopción, y pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Creemos que resucitaste de los muertos y que tu vida fue transmitida a nosotros y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.